Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, que se transmite los días martes y viernes por el dial 14:30 AM a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y que también forma parte del canal de YouTube sede principal. Como siempre, un saludo muy especial a toda nuestra comunidad académica, nuestros queridos estudiantes, profesores, administrativos, vecinos del barrio Minuto de Dios, seguidores de redes sociales que siempre están reportando la sintonía a este programa. Como siempre, en Generación Empresa, invitados muy especiales, amigos de la casa. Hoy tengo un invitado muy especial. Quiero presentárselo a ustedes. Es el profesor Fidel Alcócer Martínez. Él es mexicano, es de la Universidad Autónoma de Campeche. Estamos trabajando conjuntamente ya varios proyectos, así que ya somos amigos. Y hoy he querido invitarlo al programa de Radio Generación Empresa. Profe Fidel, bienvenido a Generación Empresa. Muchas gracias, maestro César. Me da muchísimo gusto la invitación. En verdad, apenas me comentaste, me dio mucho gusto y dispuesto a participar y comentar temas interesantes para tus radioescuchas. Y un saludo a todos los oyentes. Esperamos que lo que aquí platiquemos les sea de utilidad. Claro que sí, maestro. Y un saludo también a tus estudiantes de nuestra querida Universidad Autónoma de Campeche, que con toda seguridad también van a tener acceso a este programa, y también obviamente a nuestros queridos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Maestro Fidel, cuando aceptaste la invitación a participar en Generación Empresa, propusiste un tema que es muy interesante, más en estos tiempos tan complejos de pandemia, de crisis financiera, de cierres de empresas y demás. Tú nos propusiste que hablemos hoy de retos y problemáticas de las pequeñas empresas. Ese es un tema muy interesante, muy de actualidad, siempre lo ha sido, pero en estos tiempos de crisis probablemente toma más vigencia. ¿Por qué consideraste importante que hablemos hoy en Generación Empresa de esos retos y problemáticas de las pequeñas empresas? Sí, efectivamente, este tema no es solamente, no adquiere relevancia en estos momentos nada más, sino que siempre ha sido importante tomarlo en cuenta dentro de la economía de todas las naciones y principalmente en Latinoamérica. Esto no es privativo de Latinoamérica. En todos los continentes se muestra que la pequeña empresa es una pieza clave, fundamental dentro del engranaje económico de un país que permite pues el sustento de las personas que trabajan en él, el desarrollo o generación de empleos y también pues la generación de riqueza al interior de las naciones. Y pensando en los retos que traían previo a la cuestión sanitaria que nos trajo el COVID, pero además agravados por precisamente estas restricciones de movilidad, restricciones de las operaciones en las empresas y las nuevas tendencias de cómo atender a los clientes o cómo ahora requieren los mercados, pues es importante, porque estamos hablando del grupo empresarial posiblemente más grande. Aquí en México al menos el 95, más del 95% de las empresas corresponden a este grupo, a las micro y pequeñas empresas. Si hablamos y las extendemos hasta las medianas, llegamos hasta el 99%. Entonces, estamos hablando de un grupo empresarial verdaderamente importante, que ahí está la cabida no solamente por las transacciones que realiza, sino por el volumen de empleos y de sustento económico que representa para la población. Esa es la importancia que tiene este tema. Parece, maestro Fidel, una contradicción que evidentemente estas pymes y mini pymes, estas pequeñas y medianas empresas, hoy en día generan muchísimo el empleo en nuestros países latinoamericanos, tienen mucho que ver con las cifras de Producto Interno Bruto de nuestros países y sin embargo suele ser como de valientes crear empresa en Latinoamérica, crear pequeñas empresas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, efectivamente, creo que es un reto o una aventura que el emprendedor, el empresario, toma cuando quiere poner estas unidades de negocio. Tiene muchos factores. Fíjate, las problemáticas que tienen ellas. Cuando están previas a operar, cuando se están por poner, cuando todavía están en idea por parte de un emprendedor, tiene algunos retos que son característicos o que son similares en general a cualquier idea de negocios, pero son más importantes, creo yo,
cuando la unidad de negocios, cuando esta empresa pequeña ya está funcionando, ya logró abrir sus puertas por primera vez al público, a los clientes. Porque si bien es cierto, el dar el paso de emprender y colocar la empresa es relevante, es, creo yo, más importante que una vez que la empresa está funcionando, la pudiéramos mantener en funcionamiento mucho más tiempo. Hay tiempos estimados que dicen que las empresas de este tamaño tienen una vida útil en promedio de hasta 5 años y luego desaparecen. Y esos estudios están confirmados. En algunos de los estudios económicos de corte de financiamiento hemos comprobado cómo de manera gradual, pero de una manera muy constante, año con año, el número de empresas presentes se reduce y efectivamente después del quinto año, pues vemos pocas de las que podíamos observar 5 años atrás. Entonces, creo yo que esos, los elementos fundamentales que son más relevantes a resaltar de estas empresas son cuando ya está funcionando. Y si me permites, pues pudiéramos ahí comenzar la charla, ¿no? Con los elementos que podemos destacar de ellos. Y ahí a mí me gusta identificarlos entre dos grandes grupos. Primero, los elementos directamente relacionados con la unidad de negocios, sus factores internos. Es un hecho que el tamaño en sí del negocio representa ya una problemática que vive al día, porque el tamaño de negocio lo sesga o lo encajona o lo pone a competir ya en ciertos grupos de competencia, valga la redundancia, a atender de cierta manera cómo operar, el know-how del negocio, la posibilidad de acceso a sus materias primas, el alcance hacia los clientes. Incluso los mismos clientes pueden tener una perspectiva preconcebida de lo que esperan recibir de ciertos negocios por el simple hecho de su tamaño. Entonces ya ahí empezamos a tener algunas dificultades propias y características de este segmento, ¿no? Además de eso, pues también es evidente que una de las características que pueden definir a las empresas es la cantidad de dinero que está en juego, el capital en giro, el total de la inversión que se arriesga en ellas. Las cantidades son mucho menores, permiten una capacidad de atención o de reacción de parte de estas unidades de negocio limitada comparándola contra otras grandes empresas. Y entonces empezamos a entender que el tamaño en sí de la empresa empieza a imponerle dificultades de operación propias del negocio. Pero entonces debemos de empezar a, pues, tratar de reflexionar sobre cómo deben ser atendidas por parte del emprendedor o el empresario, porque entonces debemos de no tratar de pensar que nuestra empresa es una grande y tratar de competir en esos terrenos, sino adaptarse a esa competencia, pues con los elementos que uno tiene. Pero siguiendo con la descripción de esos factores internos, también es muy característico el tipo de tecnología, la cantidad de tecnología o la penetración de tecnología dentro de las distintas actividades que se realizan en este tamaño de empresas. Podemos encontrar en la pequeña empresa que la tecnología se empieza a adaptar, por ejemplo, en el área de producción, para eficientar algo de los procesos. Pero normalmente es en la parte más inicial del proceso y también podemos notar que empezamos a encontrar incorporación de tecnología en la parte administrativa, en el control de procesos de gestión, en el control de costos, en el control de información, pero no es generalizado el uso de tecnología en todas las distintas áreas. Y esa falta de tecnología en todo el quehacer del negocio, pues también representa pues una desventaja competitiva contra otros segmentos u otros tipos de empresa. Fíjate también en conjunto y pensando en tecnología, dinero invertido y tamaño de la empresa, pues en conjunto forman la capacidad instalada. ¿Qué tanto nuestra empresa pequeña tiene
de capacidad para atender la demanda que puede estar llegándoles, qué tanto puede atender a los clientes y sus pedidos. Y entonces esas limitantes naturales por el tamaño del negocio empiezan a dejarlo fuera de segmentos que pudieran ser oportunidades. En mercadotecnia hay una frase que es una realidad. Si un cliente llega a tu empresa y tú no tienes el producto y él tiene el deseo de consumirlo en ese momento, eso va a ser una venta perdida, porque seguramente el cliente pues va a tratar de satisfacer su necesidad de compra con algún otro proveedor de ese satisfactor. Y entonces, esa es la analogía con respecto a la capacidad instalada de las pequeñas empresas. Ellos tienen que tratar de atender a los clientes y enfrentarse a esos peticiones de volumen de acuerdo a sus características. Y cuando los clientes, posiblemente sus clientes tradicionales, tienen necesidades mayores, en ocasiones, en lugar de representar una oportunidad de crecimiento para la empresa pequeña, representan una amenaza terrible de salida del mercado, porque puede ser que se encuentren sustitutos de proveedor en lugar de surtirse a través de la pequeña empresa. Otro de los factores muy importantes dentro de la empresa pequeña es el nivel de capacitación de su mano de obra. La capacidad de contratación de parte de estas pequeñas empresas, de contratar a los mejores perfiles, al personal más capacitado, representa verdadera problemática porque el número de gente que requiere para atender todas las actividades cotidianas muchas veces no está en el punto que se pueda dar el lujo una empresa pequeña de tener especialistas por cada área o función administrativa de manera teórica, sino que tiene que tener personal polivalente o multifuncional. Y muchas veces eso hace que no necesariamente podamos tener a los mejores expertos en determinadas áreas específicas de un negocio, ¿sí? Por un lado, el tener personal polivalente, pues ayuda a la empresa a tener un crecimiento orgánico, porque de una manera natural, incremento de operaciones es atendida en conjunto por el personal existente y creando pues los puestos necesarios que se vayan necesitando a medida que vayamos teniendo más necesidades operativas. Pero esa ventaja nos deja también la parte de la desventaja de que al tener personal polivalente, no necesariamente va a ser experto en todas las funciones que atienda. Maestro Fidel, Dime. se dice que dentro de esas grandes problemáticas que manejan las pequeñas y medianas empresas, algunas las ha mencionado usted, está la obtención de recursos financieros, encontrar profesionales debidamente capacitados, la poca capacidad de negociación frente a proveedores y clientes, precios menos competitivos en el mercado frente a los grandes competidores, dificultades tecnológicas que hacía mención usted, y la dificultad real para expandir sus negocios y hacerlos pues, más visibles y competitivos. Eh, de todas esas grandes problemáticas que evidentemente enfrentan nuestras pequeñas empresas, ¿cuál considera usted que es más compleja para que ellos realmente puedan mantenerse en el tiempo? Como bien lo manifestaba usted, nuestras empresas en Latinoamérica tienden a tener una existencia muy corta. Después de 5 años ha desaparecido el 90% de las que se han abierto, entonces es una cifra bastante compleja. Fíjate que creo, a mi parecer, que uno de los problemas fundamentales, en principio, puede ser el acceso al financiamiento como base, como algo que pudiéramos catalogar y poder etiquetar. Sin embargo, la problemática para mí, de acuerdo a lo que hemos podido observar en diferentes estudios, es multivariable, porque si bien es cierto que se tiene dificultad para accesar a créditos, porque requiere dinero para expandirse, también
ese crecimiento orgánico, ese crecimiento que requiere, le es complejo y ese es uno de los retos a los que se tiene que enfrentar. Sí, nos estamos adelantándonos un poco posiblemente a las conclusiones que pudiéramos dar, pero precisamente el hecho de que tuviera que modificar su forma de producir, que es una cuestión importante que tendría que asumir una empresa para crecer, pensando en una empresa que a medida de los 4 o 5 años que viven las empresas pequeñas, debería notarse un también crecimiento gradual en su capacidad, en sus ventas, en sus operaciones. Entonces, en ese crecimiento gradual que debería notarse, el irse adaptando a las nuevas necesidades de operación, tratar de incrementar su planta productiva, tener mejores personales capacitados, hacer mejor su división de funciones y en conjunto, además de no encontrar el recurso financiero para respaldar este crecimiento, otro de los problemas que puede notarse es que el empresario o el emprendedor no logra tener planeado este punto donde se va a enfrentar a necesidades de profesionalizar una administración. Creo que este sería otro elemento que normalmente no se discute en la problemática de las pequeñas empresas. El empresario debe estar consciente de que en ese proceso de crecimiento es necesario también un proceso de gestión profesional, de entender que posiblemente él, como emprendedor de la idea de negocios, posiblemente con algún gusto particular en alguna función o área de la empresa, de su empresa, él le guste dedicarse a cierta parte del negocio o a las ventas o a la producción, pero en conjunto todas las funciones son relevantes. La producción, las ventas, la gestión y las finanzas tienen que lograr un crecimiento armónico y orgánico. Si no se da eso, entonces se deja en riesgo alguna de las áreas que crea la problemática en donde entonces la empresa deja de poder atender las necesidades de los clientes. Entonces es una cuestión bastante compleja. Sin embargo, es muy notorio, sí, definitivamente, la falta de esos recursos que le puedan permitir también hacer ese crecimiento sin tanta presión porque creo que todas las empresas, y es también conocido, que las empresas arrancan, las micro y pequeñas empresas arrancan principalmente con los recursos propios del emprendedor. Y a medida que va creciendo el negocio, la reserva de ganancias, mantener ganancias dentro del negocio le permite el crecimiento natural, a menos que consiga financiamientos y que le permita, a través de un apalancamiento, pues tener más capacidad de producción y atención con el costo financiero pues que implica un crédito, ¿no? Pero esta capacidad ya comprometida, cuando llega a cierto tope de su capacidad de gestión del propio emprendedor, es ahí donde también tiene que eh, pues reforzar la parte de la administración profesional. Creo que es una labor también relevante e importante dentro del crecimiento normal de las empresas pequeñas. Maestro Fidel, usted al comenzar su muy interesante charla nos hablaba de que siempre la segmentaba como en dos partes, ese análisis de los factores internos que afectan a la empresa, pero también evidentemente hay factores externos que afectan, digamos, la estabilidad de nuestras pequeñas empresas. ¿Qué hay que decir sobre esos factores externos, sobre los cuales no siempre tengo manejo y dominio, pero que evidentemente afecta a cualquier negocio que yo llegue a colocar a funcionar? Fíjate que es a veces una línea muy delgada la que los divide, porque obviamente le decimos factores internos bajo la perspectiva de que son los que se tienen bajo el dominio o decisión de la gerencia o del dueño de la empresa. Y a veces ese mismo elemento puede considerarse como externo en la parte que no tiene el dominio él, ¿no? Entonces los factores externos son claramente pues el cliente mismo, los nuevos deseos
las nuevas tendencias, la nueva forma de comprar, sus preferencias, sus cambios de gusto. Y aquí, en este momento, pues tendríamos que agregar las limitaciones de acceso, no del cliente para nosotros, sino también de nosotros para el cliente. Cómo le llevamos el producto, los lugares tradicionales de exhibición, colocación y encuentro con el cliente han cambiado absolutamente, porque si estábamos en restricciones con pues necesidades de mantener cerradas las puertas del negocio por cuestiones de la pandemia, hemos tenido que, o las empresas han tenido que buscar otras formas de entregarle, otros canales de distribución para poderle llegar a esos clientes. Y es probable que ya no esté localizando a los clientes habituales, sino que tenga que estar consiguiendo nuevos clientes, porque el cliente habitual, pues la forma de adquirir esos satisfactores le quedará posiblemente más cómodo otros proveedores de satisfactores. Además de los clientes, por supuesto, pues la capacidad de negociación con los proveedores, la forma o posibilidad o disponibilidad de las materias primas o insumos, eh, las restricciones incluso si son materiales de importación, también con los cambios de normativas ambientales que hemos visto en los últimos años, cómo han ido pues aumentando su rigurosidad en cuanto a la exigencia de cuidar el ambiente, de contaminar menos, también es parte de estas características que tienen que ver con la adquisición de los insumos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los proveedores. Es muy claro que las pequeñas empresas tienen muy poca capacidad de negociar con un proveedor de insumos si se compara con una empresa grande. Si el proveedor tiene cierta cantidad de insumos disponibles y se acercan dos compradores, una empresa pequeña que quiere volúmenes pequeños y al mismo tiempo llega un gran comprador que va a requerir grandes cantidades por bastante tiempo, pues es probable que el proveedor se incline por venderle a esa gran empresa, ¿no? Y entonces las pequeñas empresas se ven en la necesidad de, pues posiblemente adquirir a costos superiores, de estar en desventaja a la hora de adquirir insumos o simplemente de no poder adquirir los insumos. También otro de los elementos grandes y decisivos en los factores externos es la tecnología. Las mejoras tecnológicas normalmente la tienen de primera mano las grandes empresas y eso les permite mejor calidad en lo que entregan, más capacidad de volumen de venta, pero también mejores costos. Y la empresa pequeña, que tiene poca capacidad de adquirir la tecnología, pues entonces se enfrenta a ese factor externo. Esas innovaciones que surgen en cualquier lado del mundo y que deja obsoleto a la tecnología que con tanto sacrificio ha podido adquirir la pequeña empresa. Entonces, también se vuelve un factor externo. El acceso a créditos, comentábamos, pues también es un poco complejo y se vuelve en conjunto con los programas de apoyo gubernamental, se vuelve un elemento decisivo y que debería ser tomado en cuenta pues por los sistemas financieros de cada uno de los países, también de las bancas de desarrollo de los diferentes países y de los programas de gobierno que puedan apoyar a estos sectores económicos verdaderamente relevantes y que son de gran importancia para el desarrollo económico de la sociedad, a las pequeñas empresas, porque los créditos, pensemos en los bancos, en las instituciones financieras. A final de cuentas, las instituciones financieras, pues también son negocios y negocios privados. Y el negocio privado, pues buscará tener su operación con menor riesgo y eso significaría posiblemente entregarle créditos a empresas más sólidas, más grandes, con más recursos. En ocasiones, en finanzas, decimos, a veces le entregan el crédito a quien no lo necesita, ¿ok? Cuando una empresa pequeña, pues es vital para continuar su operación y su crecimiento. Y hay un elemento que también es
muy grande y muy importante dentro de pues los retos que enfrentan las empresas. Y podemos pues, dimensionarlo entre los factores internos, pero que tiene que ver mucho con el ambiente, con el contexto del negocio. Fíjate, es el compromiso del empresario, el sentimiento de continuidad de él, el sentir al negocio como parte de él. Y ese elemento es pues totalmente cualitativo, es una cuestión que es en ocasiones difícil de medir, pero si en una empresa el empresario está realizando el negocio, pero al mismo tiempo tiene ideas de que, bueno, es una de las opciones dentro de su portafolio de actividades económicas de él en lo particular, pues posiblemente sea descartable en algún momento una unidad de negocios. Y entonces se vuelve también un elemento relevante, que el mismo empresario desde que inicia debe de tratar de ir interiorizando, ir fomentando el apego con su empresa, de poder sentir como propios los problemas que se generan dentro de ella, para que entonces también la empresa pueda crecer tanto como él está creciendo. Y eso es verdaderamente relevante, ¿no? La parte del compromiso organizacional del empresario con la unidad de negocios. Y muchas veces se discute poco sobre él. Maestro Fidel, estoy seguro que sus queridos estudiantes de la Universidad Autónoma de Campeche y los míos de Uniminuto, muchos son emprendedores. En el caso de mis muchachos, muchos tienen su negocio, muchos están creando negocio o muchos están estudiando inclusive pensando en crear un negocio. Hoy estamos hablando de las dificultades de las pequeñas empresas, pero también dentro de esta charla está planteado el hablar de retos y oportunidades. Qué importante para nuestros estudiantes de nuestras universidades y todos nuestros oyentes que lo escuchen a usted en este momento, dar algunos tips sobre esos retos y oportunidades que tienen los pequeños empresarios para precisamente por lograr posicionarse, para lograr ser sostenibles en el tiempo y para que no entren a formar parte de las estadísticas de fracaso empresarial latinoamericano. Sí, definitivamente. Fíjate que comparto la visión de que lo más relevante de poder discutir sobre las pequeñas empresas y sus retos es precisamente tratar de entender cuáles serían los puntos para darles mejores oportunidades de persistencia, de continuar en el tiempo. Y esto pues es relevante para el emprendedor porque él sería muy interesante, creo que sería de mucho provecho, que desde que arranca la idea, agende dentro de sus tareas que tiene que realizar, pues la perspectiva de futuro de su negocio y no solamente dedicarse a ver el día a día de sus operaciones. Y pues dentro de los retos que pudiéramos destacar, creo que fundamental, no hay negocios si no hay ventas. Y entonces, lo primero que tienen que entender desde un emprendimiento hasta las empresas actuales para enfrentar toda la problemática que tienen es, hay que entender que estamos en un mercado globalizado y que tienes que comprender que tus competidores no necesariamente son tus vecinos, sino que tienes que estar pensando en que vas a generar una oferta de servicios o productos pensando precisamente en que puedes adquirir o que debes adquirir clientes en ese mismo mercado globalizado. Porque mientras más segmentado o cerrado sea tu mercado, mientras tú mismo limites más el mercado al que quieres llegar, pues más grave va a ser la competencia que vas a enfrentar. Entonces, una de las primeras cosas es esa, ¿no? Pensar en que puedas ofrecer productos o servicios que puedan llegar a este mercado globalizado y entonces tener la posibilidad de atender no solamente a esos clientes cercanos. Otra de las cosas es definitivamente, y lo vimos derivado de la pandemia, tienes que utilizar canales de distribución actuales, modernos, y
Aquí hay un punto muy importante, fíjate, porque en ocasiones, bueno, en los emprendedores, sobre todo cuando son jóvenes, están conscientes de la forma en que se hace las compras o los negocios en el momento. Pero a medida que un emprendedor se vuelve empresario y a medida que ese empresario está en la empresa y continúa en la empresa, debe de cuidar que también vaya actualizando y vaya modernizando su conocimiento sobre cómo se le llega al cliente, cómo compran los clientes, para no despegarse, alejarse de ese lugar en donde se encuentran sus clientes. ¿Sí? Y reiteraba, en el caso de la pandemia nos obligó a muchas empresas a encontrar las ventas por internet, a realizar o incorporar dentro de nuestras formas de venta los pedidos a domicilio, las entregas a domicilio, el usar mucho las redes sociales para efectos de la difusión, ¿sí? Incluso podemos ver transformaciones importantes dentro de las empresas y yo creo que va a ser una de las características que podemos notar cuando haya una reapertura más generalizada. Las áreas de atención o de venta para ventas online, para esos servicios de donde el cliente no está en el sitio, sino se le va a entregar, se van a volver más grandes dentro de todas las empresas. Y sí, definitivamente las áreas de exhibición o las áreas de piso de ventas van a seguir existiendo porque también todavía hay muchos clientes que la experiencia de comprar, una parte de ella es estar en el negocio. Sin embargo, muchos de los compradores actuales ya sienten una experiencia suficiente a través de las compras online. Entonces también es muy importante eso. Otra de los retos, pensando en competir con empresas más grandes, de más tamaño, de más alcance, es que los emprendedores y los empresarios tienen que incorporar su capacidad de asociarse, de integrarse en cadenas de valor que les permitan competir en conjunto y no solos contra los grandes de los sectores. Eso les va a permitir una ventaja competitiva, porque una de las características positivas de un negocio pequeño es su gran capacidad de adaptación. Así como tiene retos grandes, pues también tiene ventajas muy grandes. Y su capacidad de adaptación de una pequeña empresa es extremadamente grande. Y si lograran asociarse en empresas pequeñas para atender necesidades de mercados conjuntos, sería una estrategia verdaderamente relevante. Otro de los retos que también hemos estado comentando o de los objetivos que deberían trazarse es no dejar fuera la idea de que tienen que planear un crecimiento orgánico, que tienen que puntualizar bien cuáles son las áreas estratégicas de sus negocios y no descuidar ninguna de las áreas estratégicas. A medida que vaya creciendo el negocio, tiene que estar muy claro que tienes que seguir empujando, consolidando, reforzando, poniendo personal, también metiéndole dinero a las distintas áreas funcionales que permiten la operación total del negocio. Es cierto que las ventas son relevantes y sin ventas no hay negocio, pero sin producción no hay forma de reforzar las ventas. Y sin el control administrativo de todas las ventas y de toda la producción, pues pudiéramos tener situaciones de costos desastrosos. Y si no hay la administración financiera para que les dote de recursos, pues no tendríamos oportunidad ni de cumplir en tiempo los compromisos de pago que lleven los pedidos de producción, ni tampoco tener claro qué le podemos ofrecer en cuanto a alternativas de pago a los clientes cuando nos compran, ¿no? Entonces, todas las áreas funcionales de una empresa son relevantes y así el empresario o el emprendedor desde el principio debe de tenerlo muy claro siempre. Y también pensando, retomando algunos de los temas que en otros programas de radio de este programa tuyo, que hablaban de innovación. La innovación es relevante, pero no solo una innovación interna,
no solo una innovación que represente traer productos novedosos a tu mercado cercano, sino que las empresas pequeñas también deben estar pensando, deben de poder generar innovaciones, pero innovaciones que realmente representen nuevos satisfactores o cambios relevantes a nivel internacional. Recordemos, nuestros productos o servicios deben estar pensados en ese mercado globalizado, no solamente en nuestro mercado regional. ¿Sí? Y por supuesto, reforzando lo que hemos comentado anteriormente, eh, no dejar fuera que deben de pensar los empresarios en que la administración tiene que ser tomada en serio. Si tú no haces una correcta planeación de las operaciones del negocio, no vas a saber si estás con tus operaciones llegando al lugar que quieres. Y eso es verdaderamente relevante. Maestro Fidel, estamos en un mundo en donde se habla de las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de empresas que sean sustentables, que sean responsables con el medio ambiente, con nuestro querido planeta Tierra, que sean bioéticas, que le comencemos a devolver algo de todo lo que le hemos quitado a nuestro planeta. ¿Qué tan importante es para esas pequeñas empresas, para esos pequeños empresarios que desde su nacimiento comienzan a manejar estos conceptos de responsabilidad ambiental y demás? Es vital. Fíjate que cuando de repente podemos hacer listas de ítems necesarios para constituir empresas o para generar una gestión adecuada dentro de alguna organización de cualquier tipo, se tiene que dar por hecho que se están tomando en cuenta estos objetivos de desarrollo sostenible. Se tiene que tomar en cuenta, de hecho, el respeto al medio ambiente, definitivamente, la responsabilidad social, los proyectos de emprendimiento y las pequeñas empresas deben de tener per se incorporado estos elementos para que no vayan a quedar fuera de mercado. Poco a poco a nivel internacional, los requerimientos o las exigencias de cuidar el medio ambiente, de contribuir al medio ambiente y no nada más esos, se irán incorporando más requerimientos porque es una realidad lo que está padeciendo nuestro planeta, ¿no? Las cuestiones del cambio climático, los cambios de temporada. Por ejemplo, aquí en México, esta vez tuvimos la presencia de una primera tormenta tropical prácticamente un mes antes de la temporada normal. Y eso es consecuencia del cambio climático. No fue muy grande la tormenta tropical en el área del Pacífico, pero se dio un mes antes del inicio de la temporada normal. Entonces, notamos eso, en todas las áreas notamos eso. Nosotros, tanto Colombia como México, pues estamos en lugares naturales privilegiados. Tenemos selvas, tenemos agua, tenemos fauna, y muchas veces por eso pudiéramos pensar que es lejano el problema. Sin embargo, no olvidemos que la Tierra pues es como si fuera una isla. Todos vivimos en ella y todos tenemos que hacernos responsable en la parte que nos toca. Maestro Fidel, usted comentaba la gran capacidad que tienen las pequeñas empresas para adaptarse, para cambiar. Estábamos como más o menos en una zona de confort de muchos años, llegó la pandemia y nos cambió todo. Eh, ¿Cuál es la razón, maestro Fidel, para que muchas empresas hayan logrado reinventarse, pero también haya habido muchas que desafortunadamente han tenido que cerrar sus operaciones a causa de esta pandemia, sobre todo de las cuarentenas largas, de esos aislamientos prolongados que obviamente han golpeado las finanzas de nuestros queridos empresarios? ¿Por qué unos logran sobrevivir y adaptarse y otros desafortunadamente quedan en el camino? Fíjate que, pues recopilando todos los elementos que hemos comentado, tomando en cuenta todos, y más allá de eso, la parte de la integración del negocio con el empresario. Creo que mucho tiene que ver, en principio, con el ideal del empresario, con el sentimiento del empresario mismo como el negocio, como parte de su vida, ¿ok? Porque si bien es cierto que pudiéramos dar
razones financieras sobre las cuales justificar cómo algunas empresas pudieron tener reservas de dinero para enfrentar pues el tiempo de cierre de operaciones, o pudiéramos justificarlo pensando también en la falta o la presencia de apoyos de programas de gobierno para pues sortear este tiempo difícil. Yo creo que de todas maneras ningún recurso hubiera sido suficiente. Estamos hablando que llevamos más de un año con restricciones de operaciones y entonces hay una medida financiera eh, que se llama intervalo defensivo, que precisamente nos dice eso, ¿no? A ver cuántos días puede soportar una empresa sin estar vendiendo, eh, pero sí enfrentando los pagos de sus gastos. No habría ninguna empresa que pudiera haberlo soportado. Realmente no hay forma. Entonces, eh, la mayoría de las empresas que se ha sostenido es porque también los empresarios hicieron o mostraron su gran compromiso con la empresa, apoyándola posiblemente con recursos adicionales propios fuera de la empresa, que eso generó pues que la empresa pueda continuar. O incluso algunas que hubieran tenido algún crecimiento durante los últimos años hayan tenido que sacrificar parte de sus activos, reduciendo el tamaño de la empresa para poder continuar y teniendo la expectativa de que vuelven a operar o volverán a operar para generar nuevamente ese crecimiento o desarrollo que habían logrado. Yo creo que muchas de las empresas, el segundo caso es el que las representa, donde sacrificaron parte de sus activos, parte de sus bienes, se hicieron más pequeñas con la esperanza de que con la reapertura o con la nueva normalidad les permita mantener operaciones, llegar a un punto donde ya tengamos más libertad de operaciones y entonces se pueda dar nuevamente crecimientos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Siento yo que es principalmente el compromiso que tuvieron los empresarios, ¿eh? El compromiso, la decisión, la visión del empresario y, por supuesto, haber tenido recursos suficientes para haberlo enfrentado, ¿no? Ya sea recursos de parte de la empresa, sacrificándolos, o recursos extras que tuvieran en algunos otros elementos el propio empresario. Maestro Fidel, el tiempo en radio se nos pasa muy rápido, y más cuando hablamos sabroso aquí como en Generación Empresa. Siempre al cerrar el programa le pido a mis queridos invitados que le envíen un mensaje de optimismo a toda nuestra comunidad de oyentes, a nuestros estudiantes, profesores, administrativos, a nuestros queridos estudiantes de Uniminuto y de la Universidad Autónoma de Campeche que con seguridad nos están escuchando, a todos nuestros vecinos del barrio Minuto de Dios. Un mensaje, por favor, de optimismo siempre para cerrar este programa y agradeciéndole, maestro Fidel, el haber estado acá en Generación Empresa. Claro que sí, maestro César. Eh, Creo que el mejor mensaje es que hay que tener esperanza en que podamos continuar con la vida normal. Vemos cómo la ciencia nos ha podido, pues, dar ya las vacunas, los procesos de vacunación, y poco a poco las cosas irán tomando un cauce que seguramente nos traerá nuevas expectativas, nuevas oportunidades y mejores oportunidades. Siempre es así, entonces estaremos listos. Eso sí, hay que nunca dejar de prepararse para estar siempre listos y poder aprovechar las oportunidades cuando vayan a surgir. Y un saludo para todo tu auditorio, maestro César. Qué buen mensaje, maestro Fidel. Me uno a su mensaje, maestro, a todos nuestros oyentes. Mucho ánimo, sigan adelante. Sabemos que han sido tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, de situaciones económicas complejas, para muchos también desafortunadamente de muerte, pero vamos a salir adelante, vamos a pasar esta página. En un tiempo esto será una anécdota, algo que recordar, y algo muy importante que les dijo el maestro Fidel, es hay que estar listos, porque seguramente el nuevo mundo, cuando haya una nueva normalidad diferente tal vez a la que conocíamos, nos va a dar una cantidad de oportunidades que si estamos preparados podremos tomarlas y seguir adelante en nuestros proyectos de vida. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a nuestros estudiantes, profesores, administrativos, a todos los que nos escuchan por el dial 1430 AM los martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co, y también a los que nos ven
por el canal de YouTube Sede Principal. Un abrazo para todos, cuídense mucho, que tengan una feliz semana y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Chao, chao.